Buenas noches. En este video voy a hablarte sobre un artículo que trata sobre el análisis de la energía y la exergia en el proceso de secado de rodajas de capas finas de papa con una secadora de banda continua semi-industrial. En resumen, este trabajo habla sobre una secadora de banda continua semi-industrial que fue diseñado y utilizado para experimentos de secado. El equipo tiene una cámara de secado de 2 metros de longitud y el aire de entrada que se utiliza para el secado es calentado por energía de gas. Los experimentos se llevaron bajo estas condiciones. Las papas tuvieron 5 milímetros de espesor y fueron llevadas a 3 temperaturas distintas de secado, a 50, 60 y 70 grados centígrados, para los cuales también se aplicó una tasa de flujo mágico de aire de 0.61, 1.22 y 1.83 kilogramos por segundo, y las tasas de alimentación de producto fue de 2.31 por 10 a la menos 4, 2.78 por 10 a la menos 4 y 3.48 por 10 a la menos 4 kilogramos por segundo. La utilización de la energía y la tasa de utilización de energía se encontró que variaba entre 3.75 y 24,08 kJ por segundo, y la eficiencia fue de entre 15 a 37% respectivamente. Esos valores muestran que se utilizó solo una pequeña proporción de la energía suministrada por el calentador para el secado. Los resultados muestran que el proceso de secado fue termodinámicamente ineficiente y mucha energía se ventiló en el aire de escape. El objetivo principal de este artículo es presentar el análisis de energía y exergia para el secado de capa fina de rodajas de papa en la secadora de banda continua semi-industrial en diferentes condiciones, como ya había hablado hace un momento, para el secado. El término secado. El término secado trata sobre eliminar la cantidad de agua que contiene un producto con el fin de asegurar la estabilidad microbiológica y aumentar su tiempo de vida. Se han dado muchos estudios que abarcan modelos matemáticos y la cinética del proceso de secado de productos con alta cantidad de agua, como es el de la papa. El análisis termodinámico en particular el análisis de exergia, ha resultado ser una herramienta esencial para el diseño de sistemas, el análisis y la optimización de los sistemas térmicos. El análisis de exergia evalúa la energía disponible en diferentes puntos del sistema y proporciona la información útil para elegir los componentes y operación de productos apropiados para el diseño del sistema. La exergia se define como la cantidad máxima de trabajo que puede ser producido por una corriente de materia, por calor o por el trabajo, ya que llega a un equilibrio con el ambiente. Ahora, este es el equipo diseñado este fue el equipo secador diseñado. Acá he encontrado un video en el cual te habla sobre el proceso de secado, que es muy similar al este. Aquí ingresa el producto fresco a la banda transportadora, y en este producto fresco podemos observar que ingresa el calor en forma de aire. El aire caliente combinado con el aire seco, y por evaporación, mientras va perdiendo la cantidad de humedad, va siendo ventilada esta humedad y va saliendo como un aire húmedo. Es el mismo procedimiento y al final obtenemos el producto seco. La metodología es similar aquí. Como podemos ver, con esta máquina, el artículo nos muestra la máquina por fuera y por dentro. Por fuera podemos encontrar un panel de control. Es muy similar al que se encuentra en el video: el controlador de velocidad de flujo, el controlador de gas que se encuentra aquí, el calentador que está aquí, que es el que va a transformar el gas en energía térmica, el tubo de succión de aire caliente, el ventilador que va a mover esta masa de aire caliente combinado con el aire seco para que ingrese en la máquina. En la parte 8 va a ingresar el producto adentro mediante la faja transportadora. Se va a mover, y mientras se suministra el calor, por la parte 10, por el punto 10, va a salir el aire húmedo, y en la parte 11 obtenemos el producto seco. Internamente, esto es lo que contiene esta máquina.
Contiene un motor que mueve todas las bandas transportadoras, contiene una cadena que ayuda a mover este, y observamos todos los componentes que podemos ver aquí. Ahora, la muestra. La papa fresca se obtuvo en un mercado de Irán y se almacenó en un refrigerador aproximadamente a 5 grados centígrados para los experimentos. El contenido de humedad inicial de la papa se determinó por el método de secado en horno. Se secó sobre 100 gramos de muestra en un horno a 105 más o menos 2 grados centígrados durante 6 horas y se midieron al menos 3 réplicas por experimento. Procedimiento experimental. Las papas fueron cortadas en 5 milímetros de espesor por un cortador mecánico. Cada banda de la secadora se llenó con una muestra estandarizada con 250 gramos de papa en rodajas en forma de capa fina. Contenido de humedad inicial de las rodajas fue 78% y la temperatura de entrada fue de 32. La longitud total de la cámara de secado se llenó con la capa de rodajas, con las papas en rodajas, y se continuó el proceso de secado hasta que las muestras secas podrían ser recogidas a partir de 10 bandas diferentes de sección. Los experimentos se realizaron a las temperaturas de aire, como ya lo he explicado, de 50, 60 y 70. Estas son las condiciones que mencioné en el resumen. Ahora a continuación, determinación de la pérdida de calor. Con la finalidad de lograr una condición estable, el secador se ejecutó durante una hora. A continuación se registró la temperatura en 3 localizaciones diferentes del armazón, así en el armazón, en la entrada y la salida del aire al ambiente, para determinar el coeficiente de pérdida lateral. En este caso, la pérdida del calor del aire de salida se calculó como el flujo másico multiplicado por el calor específico del aire por la variación de temperatura, y el calor en el armazón fue calculado como la velocidad multiplicado por el área del armazón por la variación de temperatura. Y al igualar estas dos ecuaciones, tuvimos la ecuación 4 para el cálculo del coeficiente de la pérdida de calor del lado. Se realizaron 3 repeticiones de los experimentos para calcular el coeficiente de pérdida de calor para cada temperatura o para cada condición de aire, como se va a mostrar en los resultados más adelante. Ahora, estas son todas las ecuaciones para el cálculo de la energía, para el análisis de energía. La utilización de energía se calculó utilizando la ecuación 5, que es el principio de la conversión de la energía, para lo cual se va a usar la masa por la entalpía del aire de entrada más la masa por la entalpía del producto fresco menos la masa por la entalpía del aire de salida menos la masa por la entalpía del producto seco y el calor que se pierde en el armazón. Para este caso, para hallar la masa de aire, el flujo de masa de aire se calculó con la ecuación 6 como la densidad por la velocidad por el aire, y se igualó también se consideró que la masa de aire de entrada era igual a la masa de salida. El flujo másico del producto va a ser igual a la velocidad por la masa. La entalpía del aire va a ser igual al calor específico del aire multiplicado por la variación de temperatura más la entalpía del vapor de agua asociado. El calor específico del aire, en la ecuación 10, el calor específico de la entrada y salida del aire se obtuvo con esta ecuación, que teóricamente se calcula como 1.04 más 1.38 por la masa del agua. Las entalpías de los productos frescos y secos fueron calculados por esta ecuación, el calor específico del producto por la variación de temperatura. El calor específico de los productos se calculó como el componente de lo que contiene el producto, cada componente del producto, como se va a mostrar en una tabla más adelante. Y la ecuación 13, que nos sirve para transformar la relación relativa de humedad relativa a humedad del aire. En consecuencia, el coeficiente de utilización de energía fue calculado mediante la ecuación 14, que va a ser la masa por entalpía del aire que ingresa más el producto, más lo del producto fresco,
menos la masa de salida del aire por el producto seco menos el calor que se pierde en el equipo sobre la masa de aire que ingresa entre la variación de entalpías entre el aire que ingresa y el ambiente. Ahora, análisis de exergía. La exergía total de entrada y de salida del aire en productos frescos y secos se determinó en la amplitud del análisis de la segunda ley de la termodinámica. El procedimiento básico para el análisis de exergía es de una cámara de secado es calcular los valores de exergía en los puntos de estado estable y la razón de la variación de exergía para el proceso. Por eso, mediante la ecuación 15, que va a ser el flujo másico por el calor específico multiplicado por la variación de temperatura con el ambiente menos la temperatura ambiente por el logaritmo natural entre la relación de temperaturas. El flujo de exergía, en la ecuación 16, el flujo de exergía debido a la pérdida de calor por el armazón del secador puede ser identificado de la siguiente manera: 1 menos la temperatura ambiente dividido entre la temperatura media de la pérdida en el armazón multiplicado por el calor que se pierde, el flujo calórico del armazón que se pierde. Ahora, la pérdida de exergía se calculó mediante esta ecuación, la ecuación 17. La ecuación de la exergía perdida va a ser igual a la exergía que ingresa menos la exergía que sale. La exergía perdida va a ser igual a la exergía del aire que ingresa más la exergía de los productos frescos. Y la energía que sale va a ser igual a la energía del aire que sale más la energía del producto seco más la energía que se pierde en el armazón. Luego la eficiencia de exergía se calculó utilizando la ecuación 20, que va a ser la sumatoria de la exergía que ingresa menos la sumatoria de energía que se pierde sobre la sumatoria de exergía que ingresa. Resultados y discusiones. En esta tabla 1 vamos a encontrar la composición de las papas para el cálculo del calor específico de este producto fresco. Ahora, resultados del uso de la energía para cada temperatura de flujo de aire. En estas tres gráficas podemos observar cómo es que varió la utilización de la energía para las tasas de flujo del aire de secado para diferentes tipos, para los tres tipos de alimentación, los tres valores de alimentación de papas en el equipo. Lo primero que se puede apreciar es que mientras va aumentando la temperatura, va aumentando la utilización de energía, el uso de la energía de secado. Los resultados muestran que la utilización de la energía disminuyó con el aumento de la tasa de alimentación. En esta gráfica se pueden observar que el efecto de la temperatura del aire y velocidad de flujo de masa de aire de secado fueron más importantes que el efecto de la tasa de alimentación en la utilización de la energía. A estos mismos resultados llegaron en otros estudios similares en procesos de secado para alimentos. Otra cosa más, el aumento de la temperatura de aire de secado y el caudal másico aumentó la entalpía de entrada y se asoció con altos valores de transferencia de calor y masa. El valor máximo de la utilización de la energía fue de 24.04 en la temperatura del aire de 70 grados, como la barra verde que se encuentra acá, para la tasa de flujo de 1.83 con una tasa de alimentación del producto de 2.31 por 10 a la menos 4 kg por segundo. Y el mínimo se obtuvo aquí en la tasa de alimentación de 3.48 por 10 a la menos 4 kg de papa por segundo en esta tasa de flujo de aire de 0.61. También se observa que la utilización de la energía se incrementó a tasas de alimentación más bajas debido al mayor tiempo necesario para el secado y la mayor proporción de energía suministrada que se utilizó para la evaporación. Se puede observar también que el aumento de la temperatura de secado y la velocidad de flujo de masa de aire en cada una de las tres flujos básicos de papa ha provocado un aumento en la pérdida del calor desde el armazón de la secadora, pero esto fue menor que el aumento de la cantidad de energía utilizada.
A continuación, la tasa de energía para cada flujo de aire en las tres temperaturas. Aquí se puede observar que el coeficiente de utilización de la energía aumentó con el aumento de la temperatura del aire, pero disminuyó al aumentar la velocidad del flujo de masa de aire secado. Estos resultados muestran que el coeficiente de utilización de la energía disminuye con el aumento de la velocidad de alimentación. Se puede observar un mismo efecto para las demás tasas de alimentación de papa en cada proceso. El mayor valor fue del 37% a una temperatura ambiente de 70 con un flujo másico de aire de secado de 0.61 a la velocidad de alimentación de 2.31 por 10⁻⁴ kilogramos de papa por segundo, y el valor mínimo se encontró fue de 0.1513 a una temperatura ambiente de 50 en el flujo másico de aire secado de 1.83 a la velocidad de 3.48 por 10⁻⁴. Estos valores muestran que la energía tomada de los calentadores se utilizó de forma productiva para el secado de este producto. También se ve que a mayor velocidad de flujo de masa de aire de secado, aumenta la energía que entra a este sistema, pero no causó un gran aumento en la evaporación del agua o la utilización de la energía, y por lo tanto disminuye el coeficiente de utilización de la energía sobre la base de la ecuación 14. El valor más alto de la tasa de utilización de energía demuestra la eficiencia energética de la secadora continua sobre el secador de bandeja, comparándolo con los datos obtenidos en otros artículos para este secador de bandeja. Sin embargo, los valores se mantuvieron baja utilización de la energía bajo diferentes condiciones de secado, como se puede apreciar en esta gráfica, lo que indica que la energía está todavía disponible en el aire de salida. Una manera de aumentar la eficiencia energética sería la reutilización de esta energía que sale del secador, pues sería ventajoso si la entalpía se podría aprovechar más mediante el reciclaje del aire de salida. Una forma de aumentar la eficiencia de esta secadora para esto fue sugerido el cambio de la dirección del aire caliente. También fue sugerido cambiar el diseño del secador de paso múltiple, la selección de las condiciones de secado más adecuadas y desarrollando un secador de múltiples etapas. Ahora, el análisis de la exergía. El análisis de exergía, para este proceso se llevó a cabo mediante el uso de datos obtenidos de los experimentos. El flujo de exergía durante el experimento de secado se muestra en esta tabla 2 para las diferentes temperaturas y diferentes caudal máxicos de aire de secado. En estas tres tablas podemos encontrar algo similar en el análisis de la energía, la pérdida de la exergía a diferentes tasas de flujo máxicos de aire, del aire caliente, y a diferentes flujos máxicos de vapor. Estas tablas muestran que la pérdida de energía disminuye con el aumento de la velocidad de alimentación. El valor máximo de la pérdida de energía se observa en esta línea verde, que fue a la tasa de flujo másico de 1.83 para un flujo másico de papa de 2.31 por 10⁻⁴ kilogramos por segundo, lo que indica que una gran proporción de energía suministrada fue utilizada para el secado. El valor mínimo se obtuvo en el flujo másico de 3.48 por 10⁻⁴ kilogramos de papa por segundo, y fue el valor de 0.5987 kJ por segundo a una temperatura de 50 grados, lo que indica que una pequeña proporción de energía suministrada se utiliza para el secado. Estos valores indican que se utiliza una pequeña cantidad de energía y de energía disponible en la salida de aire. Ahora, el efecto de temperatura del aire y el caudal de masa de aire de secado a diferentes niveles de tasa de alimentación y la eficiencia energética para el secado.
En estas gráficas se ve que la eficiencia de energía aumenta con el aumento de la velocidad de flujo de masa de aire de secado, pero disminuye con el aumento de la temperatura. El aumento de la temperatura del aire de secado reduce la eficiencia de exergía, ya que la eficiencia de exergía es inversamente proporcional a la tasa de exergía del aire de secado. También estos resultados demuestran que el aumento de la velocidad de alimentación de papa aumentó la eficiencia exergética. El mayor valor de la eficiencia exergética se obtuvo fue de 0.9405 de aire a 50 grados centígrados con la masa con el flujo másico de papas de 3.48 por 10 a la menos 4 con 0.61 en la tasa de flujo de masa de aire secado. Y el valor mínimo que se obtuvo de la eficiencia energética fue de 0.5713 a una temperatura ambiente de 70 grados con un flujo de másico de aire de 0.61 a la tasa de alimentación de 2.31 por 10 a la menos 4 kilogramos. Estos valores obtenidos identifican claramente que al flujo de salida de energía en el sistema de secado como el sitio principal de la ineficiencia termodinámica, que muestra que una gran proporción de la energía térmica suministrada se pierde en el aire de salida. Esto representa una seria desventaja para este tipo de proceso de secado, pues la mayor proporción de energía que se pierde es en el armazón de la secadora, debido a que la temperatura de salida del producto es superior a la temperatura ambiente. Por lo tanto, se debe evitar la transferencia de calor para poder reducir la pérdida de energía que se da en el armazón de la secadora. Una forma de hacer esto es aislar el armazón de la secadora, sellar el cuerpo de la secadora o un nuevo diseño y selección de componentes adecuados. Otra forma sería dar condiciones óptimas de secado para poder ayudar a reducir la pérdida de energía por el armazón y aumentar así el rendimiento termodinámico de la secadora industrial. Es por esto que la energía es una herramienta valiosa para la identificación de las pérdidas claves de energía en el sistema y para poder optimizar el rendimiento de los equipos. En conclusión, los análisis de energía y exergía del secado para este proceso, en esta secadora de banda continua, da a conocer la utilización de la energía y el coeficiente de utilización de la energía o el rendimiento en este equipo. Se muestra que la pérdida de energía aumenta al aumentar la temperatura de secado, pero la eficiencia de energía disminuye con el aumento de la temperatura del aire de secado. También se ve que la utilización de energía, la pérdida de energía y la eficiencia de la energía se incrementa al aumentar la velocidad del aire de secado. Sin embargo, el coeficiente de utilización de la energía disminuye. La utilización de la energía, la pérdida de energía y el coeficiente de utilización de la energía disminuyen al aumentar la velocidad de avance, pero la eficiencia de energía aumenta con la disminución de la velocidad de alimentación. Eso sería todos los resultados obtenidos en esta práctica para este secador. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.